Hoy efectivamente he intentado acceder al Congreso y se me ha prohibido la entrada. Un Congreso de los Diputados que inexplicablemente sí que permite el acceso a miembros de una banda terrorista, a diputados golpistas, y me parece una auténtica majadería que se nos haya impedido, que se nos haya coartado, que se nos haya limitado nuestro derecho a la información de esta manera. Y ya saben, este es el programa que más preocupa a la izquierda, a los globalistas, a los que promueven la cultura woke y a los que tratan de debilitar, ¿no?, al presidente Trump, al presidente Milei, al presidente Bukele. Y nosotros le damos la batalla incomodando con un micrófono, haciendo las preguntas que nadie hace, que los medios de comunicación que nos han expulsado del Congreso de Diputados, al periodista de ATV Vito Quiles y a otro compañero que también empezó con nosotros, Bertrán Endongo, por hacer, como digo, las preguntas incómodas, por preguntarle al presidente Sánchez por sus escándalos de corrupción, por los de su mujer, por los de su hermano, por el caso Coldo, por todos los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y que a pesar de todo, como controlan el establishment, como controlan muchas empresas, como controlan muchos medios, pues siguen manteniéndose en el poder y se niegan a adelantar elecciones. Ya saben, nosotros desde la derecha diario, UHN Plus y desde la división hispana de Real America's Voice, es muy importante que se descarguen la app para seguir nuestros contenidos. Como digo, España esta semana ha vuelto a ser triste noticia porque han hecho un atentado sin precedentes a la libertad de prensa con la complicidad de asociaciones amigas de prensa del gobierno de España. El gobierno socialista Pedro Sánchez acumula, como digo, escándalos de corrupción, crisis y desgaste político, y el Congreso, la sede de la Soberanía Nacional, decidió esta semana silenciar al periodista de ATV Vito Quiles y a Bertrán, a quienes les han suspendido la acreditación para ingresar al Congreso. Dirán, fueron armados al Congreso, le pegaron a un diputado. Todo lo contrario. La verdadera razón de esta decisión contra de Vito y de nuestra casa de ATV es por persecución ideológica, contra voces conservadoras, contra periodistas valientes, contra el único periodista, junto a alguno que realmente los medios no se atreven a hacer, o bien porque viven del gobierno, o bien porque son colocados en programas de televisión del gobierno, o bien por miedo, o por sectarismo, pero lo cierto es que los periodistas llegaron a organizar estas manifestaciones contra nuestros profesionales, los únicos que hacían la pregunta. La decisión ha provocado indignación entre quienes denuncian a la izquierda española de copias prácticas represivas de regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela para silenciar a los periodistas. Los abogados de Vito acusaron a la mesa del Congreso de limitar el derecho de defensa del periodista y nosotros, como EDATV, llegaremos hasta el Supremo, hasta Europa, donde haga falta, por preservar el derecho de nuestro profesional. Y hoy está con nosotros Vito para contarnos en primera persona cómo se ha sentido cuando esta semana fue al Congreso y le dijeron que no podía entrar, como digo, a la sede de la Soberanía Nacional. Nos vetaban el Congreso en el Palacio de la Moncloa, en la sede del gobierno, a diferencia del presidente Trump, que es un ejemplo de transparencia. Pues Vito, cuando fue al Congreso de los Diputados, le quiero preguntar, ¿cómo estás, Vito? ¿Qué tal? Hoy efectivamente he intentado acceder al Congreso y se me ha prohibido la entrada. Un Congreso de los Diputados que inexplicablemente sí que permite el acceso a miembros de una banda terrorista, a diputados golpistas, a personas y a políticos secesionistas, a gente que ha incumplido la ley, que han cumplido la Constitución o que incumple el reglamento sin aprobar unos presupuestos. Parece ser que todos los enemigos de España somos inexplicablemente aquellos que nos dedicamos a hacer preguntas, a nuestro trabajo, a incomodar al poder, a realizar, y no todos aquellos que incumplen la ley, generan, por así decir, el derecho de muchos españoles. Así que yo estoy absolutamente sorprendido, sigo sorprendido, y me parece una auténtica majadería que se nos haya impedido, que se nos haya coartado, que se nos haya limitado nuestro derecho a la información de esta manera. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Porque hace 4 años decidimos acreditarte al Congreso, empezamos a hacer preguntas incómodas. En mi caso, estaba en España y lo hacía yo, luego heredaste el cargo y lo hiciste incluso mejor. Los periodistas empezaron a arrinconarte, los mercenarios del gobierno, los que reciben paguitas a través de tertulias, los que son invitados a viajes. ¿Pero qué crees que has hecho y la poca solidaridad que hay entre periodistas, en teoría, y medios de derecha que no dicen nada? O sea, no sé si es miedo, cobardía, ¿cómo lo ves? Porque claro, en la calle está claro que tenemos el apoyo, mucha gente nos apoya, nos manda mensajes, pero en el Congreso hay muchos periodistas de medios de derechas que han participado en esta cacería contra ti y contra EDATV, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de esta gente es que dicen presuntamente que esta expulsión del Congreso de los Diputados viene fundamentalmente motivada
para defender a la profesión, para defender a los periodistas y para defender al sector. Y yo luego veo las reacciones y veo quiénes han sido los que lo han celebrado y los que han jaleado mi expulsión del Congreso, y solo veo a políticos, solo veo a ministros del gobierno, solo veo a diputados del Partido Socialista, y claro, me resulta bastante sorprendente y bastante contradictorio que aquellos que dicen que hacen esto para proteger a los periodistas, eh, pues vean cómo son los ministros del gobierno los que lo celebran, los que celebran nuestra expulsión. Evidentemente esto se ha hecho con una intención, ¿no? Y con unos fines políticos. Quieren simplemente alterar también el resultado de las elecciones de Andalucía, que son el próximo domingo. Quieren que no intercedamos en la campaña, quieren que de alguna forma dejemos de molestar, dejemos de incomodar, que dejemos de ser los únicos periodistas que hacemos ese tipo de preguntas incómodas. Y me parece bastante abyecto la decisión que han tomado. Y luego, sobre todo, hay cero corporativismo entre la profesión. Yo veo como hay muchísimos periodistas que han criticado duramente, por poner un ejemplo, esta semana al presidente del Real Madrid, un equipo internacional, a Florentino Pérez, y han dicho y han criticado sus ataques a la prensa. Y no han dicho ni mu por los ataques o por la expulsión, mejor dicho, de Pedro Sánchez contra la prensa. Así que me parece muy fuerte esa doble moral, y yo creo que de alguna manera, recurriéndolo, yendo a la justicia, yendo al Supremo y al Contencioso Administrativo, que es lo que tenemos previsto hacer, lograremos obtener de vuelta la acreditación, pero desde luego creo que el gobierno de Pedro Sánchez se ha excedido, ha vulnerado todos los límites y desde luego ha cruzado todas las líneas rojas en contra de la libertad, ¿no? Porque vamos a ver una de tus preguntas al portavoz del Partido Socialista, del partido del gobierno, Pachi López, que te odiaba, a mí me insultaba, a ti te insultaba el doble, porque ahora me tiene en Estados Unidos, pero fíjate, una de las preguntas que le hiciste, ¿qué pasó para que la audiencia entienda que el ataque y la vejación es del político al que le pagamos con nuestros impuestos hacia el periodista que está acreditado y que hace una pregunta en base a la actualidad que publican además otros medios, pero cuyos periodistas acreditados de esos medios no tienen los cojones que tiene Vito y los profesionales de la TV para hacer esta pregunta? Vamos a escucharle. Portavoz, preguntarle si le parece responsable que el Gobierno vaya a destinar 400 millones de euros para los países más pobres, mientras aún no ha llegado ni una sola ayuda de las 6.200 solicitudes registradas para los afectados de la Dana. 15.000 millones aprobó ya el Gobierno en los dos decretos. Luego no mientas todavía. Pero no han llegado todavía, Es que, dicen los afectados. ¿no te parece muy cansado mentir todo el día y hacer bulos todo el día? La gente de La Palma sigue en contenedores, Venga, señor hala, López. hasta luego. ¿Lo vas a echar de menos a Pachi López o no? Mucho, yo creo que me va a echar más él a mí. Fue una pregunta que le hicimos, ¿no? Cuando el gobierno presumía de liderar una campaña de ayuda y solidaridad hacia el extranjero, y sin embargo las ayudas a los españoles afectados por la Dana, por el volcán y por otras catástrofes no llegaban. Creo que en 50 años no ha habido ni un solo precedente igual en el Congreso de los Diputados, y eso denota y eso demuestra que nuestro medio de comunicación está liderando una batalla cultural, una batalla ideológica, una batalla mediática contra todos aquellos enemigos de la libertad y contra los más sectarios, ¿no? Así que, bueno, yo me alegro de pertenecer a este medio de comunicación, me alegro de liderar esta batalla, y desde luego que no vamos a cejar en nuestro empeño. ¿Sabes lo más gracioso? Que han sido años de presiones a los funcionarios del Congreso para que tomen esta decisión, presiones de todo tipo, del gobierno, de los medios afines, de las asociaciones de prensa. Vamos a ver en imagen cómo llegaron incluso los periodistas de izquierda y de derecha a hacer una manifestación contra ti, contra EDATV. O sea, tú a esta gente, ¿qué les dirías, sobre todo el pueblo español, cuando los vea por la calle? Les recomendaría recriminarles ese ataque a la libertad de expresión, es decir, porque hay periodistas de medios de izquierdas y de aparente derecha que son unos cobardes y que podemos verlos en imagen con un cartelito a favor de la libertad de expresión cuando te están expulsando del Congreso. Es ridículo todo. O sea, ahí podemos ver las caras de los periodistas, pero ¿cómo te sientes cuando ves que hay compañeros de profesión que en teoría están defendiendo la libertad de expresión, que cada vez que tú haces una pregunta a Sara Santolaya te atacan por acoso, y cuando ellos van o iban a los portales de Díaz Ayuso o iban a los portales de Rita Barberá? Es decir, nosotros les pusimos frente al espejo haciendo las preguntas incómodas que ellos hacían a políticos de derecha sobre todo, y como que no han entendido que les demos de su propia medicina. Yo creo que demuestran una gran hipocresía, porque todos los periodistas que han salido en tromba a atacarnos y a rechazar nuestro modelo de periodismo son los mismos a los que les parecía muy bien y aplaudían los escraches. Y esto sí que era acoso de verdad, contra Rita Barberá, contra Cristina Cifuentes, contra la mujer de Aznar, Ana Botella. Y todos estos se mostraban bastante alegres y bastante contentos de que
hubiera periodistas y reporteros que les persiguieran a los cargos dirigentes del Partido Popular, incluso cuando salían a hacer footing. Entonces, claro, que ahora se rasguen las vestiduras y estén todo el día llorando porque nosotros les preguntemos por su corrupción, me parece lamentable, me parece... Pero fíjate, te echan a ti por preguntarle por la corrupción, atacan a nuestros profesionales, pero el día de la ley de amnistía, el día que se conocen los escándalos de corrupción de Begoña Gómez, los presuntos, estas eran las preguntas que le hacían algunos supuestos activistas, compañeros de prensa del Congreso, a Óscar Puente, al ministro. Le preguntaban por Taylor Swift. Vamos a verlo en imagen. Maravilloso, maravilloso. Esto declaras mucho, ¿no? ¿Perdón? Swifter. Hombre, eso ya lo sabe toda España, ¿no? ¿Tu canción preferida? I Knew You Were Trouble. ¿Cómo viven el día de hoy la aprobación de esta amnistía? Hola, con serenidad. ¿Usted fue al concierto? ¿Es Swiftie? ¿Qué te parece, Vito? Esa semana tú estabas allí, cuando viste a periodistas que te están diciendo que eres periodista, que eres activista, en una semana tan importante donde se aprueba la ley de amnistía por parte del gobierno, a pesar de su promesa de que no la iban a aprobar, para amnistiar a los golpistas en Cataluña, a los líderes independentistas que dieron un golpe de Estado, pues le preguntan por qué canción favorita de Taylor Swift tiene el ministro. Los españoles ya están cabreados. En 10 segundos, ¿qué opinas? Los españoles están hasta las narices de este tipo de periodismo. Los españoles sí valoran el periodismo que hacemos y los únicos que no distinguen que lo nuestro sea periodismo son ellos. Son los propios mercenarios y activistas de la comunicación y vendidos al gobierno. Así que bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y ellos seguirán mamando de poder. Pues gracias, Vito. Te seguimos en las redes, en el ATV, y muchas gracias por tu tiempo y apoyo y solidaridad. Gracias por el trabajo que hacen en honor a la libertad de prensa a los periodistas de toda la vida.